Bien, chicos, entonces vamos a terminar esta parte de magnetostática. Nos quedan unas par de cositas, unas tres cositas que discutir. Lo primero es la parte de condiciones de frontera. Si se fijan, esto es una extensión de lo que hicimos en el caso eléctrico. Entonces, para la parte de campo normal utilizamos una gaussiana. Para la parte tangencial utilizamos un camino cerrado. Pues la parte de la gaussiana nos dice que en el caso magnético P punto D es igual a cero, de ahí nos vamos a agarrar. Y en la parte de la línea es H punto D igual a la corriente encerrada. Entonces, de acá, pues si se fijan, las únicas que contribuyen por el producto punto son B normal uno y B normal 2. Una va hacia arriba, la otra va el delta S va en esta dirección menos Z, por eso es menos. Y como el delta S es el mismo, pues encontramos que la componente normal de B es continua en la frontera. Otra forma de ponerlo es usando el producto punto con el vector normal a la superficie 1, 2. Si se fijan, este es N1, 2 hacia acá. Y por tanto, pues es evidente que el vector del flujo magnético Bn1 está relacionado de manera lineal con el campo magnético y a su vez, como son iguales, pues es μ2 Hn2. Entonces, lo que es el campo magnético en sí no es continuo. El flujo sí, la componente normal obviamente, pero la componente normal es discontinua del H. Si son materiales magnéticos lineales, lineales significa que son proporcionales al H, pues aquí con un poquito de álgebra yo puedo ver que también es discontinuo el campo, la magnetización. Para la parte de camino aquí, encuentro una relación corriente encerrada, pues como es una interfaz, tengo una densidad de corriente superficial, que en este caso me quedaría acá por delta L, y pues estos caminos son solo dos, el de aquí arriba positivo y el de aquí abajo negativo, que sería esta parte tangencial. Fíjense que ahí la clave está en cuál ley estoy usando. La ley de Gauss me relaciona el flujo, el vector de flujo de campo magnético, y la ley de Ampère me relaciona al campo magnético H. Fíjense que al ser delta L lo mismo lo puedo cancelar y obtengo una relación en términos del vector normal entre la superficie 1 y 2 con la densidad de corriente superficial y obviamente las diferencias de eso. Usando propiedades, yo puedo multiplicar aquí el producto cruz, y con las propiedades del doble producto puedo obtener esta otra expresión matemática que es más útil. ¿Por qué? Pues porque ya puedo simplemente despejar. Si conozco la K, simplemente producto cruz y despejo y tal. De esta manera, al reemplazar estos en magnitudes acá, pues H es B sobre mu. El mu depende de cada material y obtengo esta ecuación de acá. Y lo mismo para el caso de magnetización. Simplemente agarro esta en términos de M cuando son lineales y obtengo mi expresión para la magnetización. Veamos un ejemplo. Si tengo una interfaz, esta es la interfaz en Z igual a cero, aquí hay un material magnético con μ1, aquí con μ2, flujo, el vector de flujo magnético B1, vector de flujo magnético B2, y me dicen que la densidad de corriente aquí en Z igual a cero vale 80 en dirección X, para Z igual a cero. Si yo tengo B1, yo quiero saber cómo queda B2. Entonces empiezo yo a utilizar todas estas ecuaciones que acabamos de encontrar. Entonces, la primera es empezar por la componente normal. Pues la componente normal sabemos que es continua para el vector de flujo, ¿no? Que es el que nos da. Entonces, lo único que necesito es la dirección de mi interfaz desde 1 hasta 2. Si este es 1 y este es 2, pues la normal viene bajando, que está en menos z, que lo pongo como 0,0, menos. Pero ¿cuál es la componente normal de 1 en esa dirección? Pues fácil, agarro este que es 2 menos 3 1, producto punto con mi vector unitario n1 a o n1 2,
en la proyección y luego lo vuelvo a poner sobre N-2. Fíjense que aquí me da el producto punto y me queda todo a z, ¿vale? El producto de esto es 0 más 0 por -1 multiplicado por -1 me da 1 positivo en dirección z. Es decir, que la componente normal del B es a z militeslas. Esas son las unidades. La parte tangencial, pues de primera instancia, la parte tangencial de uno es lo que no es normal. Entonces agarro el B1 y le quito el normal y me da la parte tangencial. Ahora, con esa yo puedo encontrar el H tangencial uno, que es simplemente agarrar este y dividirlo entre el mismo. Entonces lo obtengo, esos son los valores que me dieron, y uno es 4 microhenry sobre metro, este es 7 microhenries. Entonces obtengo para el HT1, me queda en esta dirección, en X, en Y y en Z cero. Y luego si utilizo la que les dije antes, de que es simplemente reemplazar esto, despejar esto, ¿no? Me queda que HT2 es HT1 menos este producto cruz. Como ya conozco K, conozco el AN12, puedo hacer el producto cruz. Esto siempre es igual al HT1 que acabé de hallar. Y me queda -750 más 80, que es menos 670. Ese es HT2. Si tengo HT2, pues puedo encontrar PT2, que es μ2 HT2. Tal, es esto. De manera que el B2, que era la pregunta, es entonces el B normal más el B tangencial 2, que es este BT2 más AZ, que era el B normal 2. Y listo, obtengo mi expresión para el vector de flujo magnético 2 en el medio número 2. No, no es tan difícil, es solamente agarrar las expresiones y reemplazar aquí y reemplazar allá, dependiendo de de los datos que me den. Luego, otra de las cositas que quería mostrar era el circuito magnético. Entonces, es una completa analogía entre el circuito eléctrico. Para el campo eléctrico, yo tengo que es menos el gradiente del potencial eléctrico, aquí también. El voltaje, lo llamo de punto de L. Y aquí este potencial, más bien llamémoslo potencial eléctrico, y aquí es un potencial magnético entre A y B, tiene la misma estructura. La densidad de corriente, sigma por E, la ley de Ohm, y el análogo sería con el vector de flujo magnético. El B es igual al mu H. Esta es la conductividad, esta es la magnetización. Entonces, para el caso eléctrico, yo tengo que la corriente es la integral de J de S, y aquí el análogo de la corriente, aquí es donde empieza la analogía, el análogo de la corriente sería el flujo magnético, porque esa es la integral de B punto de S. Lo mismo, la otra forma de la ley de Ohm es BI por R, en donde R está dado simplemente si yo tengo un material acá de longitud de conductividad sigma y área S, esta es la resistencia. Para el caso magnético, el potencial magnético va a estar dado por la corriente, pero la corriente análoga es este flujo magnético, y una R que yo voy a llamar reluctancia. Entonces, esa reluctancia en el sistema internacional se mide en amperio por vuelta sobre Weber, para que me den las unidades acá, ¿no? Este T que vamos a usar está en inglés, es turns, que significa vueltas. Entonces, no es de tiempo, es de vueltas. La reluctancia es de manera similar. Si tengo un material magnético con constante mu, área S, longitud de S, D, pues la reluctancia va a ser D sobre mu S. Es lo mismo que acá. Ahora, estos casos son muy particulares porque la reluctancia para materiales así tan particulares es casi que solamente el aire. Cuando son otros, pues utilizamos algunas otras técnicas. Para circuitos usamos la ley de Kirchhoff, E.dl, que me dice que la suma de los caídas de potencial en una línea en un circuito es cero. Y dentro de esos puedo hablar de la fuerza electromotriz, ¿cierto? Terminal negativo, terminal positivo, una batería, pues. En el caso magnético, la parte de línea es en realidad la ley de Ampere, que es en una línea, el H.dl, la corriente total. Si estoy hablando de toroides, es decir, de solenoides y toda la cosa, pues la I total va a ser n vueltas, una bobina, por la corriente que lleva el alambre. Y acá, pues fíjense que si yo quiero hacer una analogía,
yo tendría que hablar de la fuerza magnetomotriz. Aquí es la fuerza electromotriz, aquí fuerza magnetomotriz. Pero aquí es un poquito diferente porque aquí no hay terminales. No es que yo diga que hay un terminal negativo y un terminal positivo para una fuerza magnetomotriz, no. Eso es más que nada, y ustedes como electrónicos ya lo conocen mucho, más que nada con voltajes inducidos y relaciones de corrientes. Pero ahí está la analogía, igual hay que mencionarlo. Miremos aquí un ejemplo. Un toroide con núcleo de aire y 500 vueltas, con un área de 6 centímetros cuadrados, un radio medio de 15 centímetros y una corriente de 4 amperes. Entonces, tenemos que resolver ese circuito, encontrar todo. Empecemos por el potencial magnético. El potencial magnético es simplemente el número de vueltas, 500 vueltas de turns por 4 amperios. ¿Ok? Y esto es simplemente 2000 amperios por vuelta, por no por cada vuelta. Por otro lado, la reluctancia es D sobre mu S. Ya tengo todas estas cosas. Entonces, la distancia de mi toroide, pues como tengo un radio medio de 15 centímetros, pues va a ser el perímetro, 2 pi por radio. Lo paso al sistema internacional, obviamente. Como es aire, es el mu, 4 pi por 10 a la menos 7, y el área me lo dan 6 centímetros cuadrados, que es 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y eso nos da este valor de reluctancia. Ahora, si sigo por ahí, yo puedo encontrar el flujo. El flujo, que es como la corriente de mi circuito magnético, es potencial sobre reluctancia. Hago esa división y me da este en Weber. Una vez tengo el flujo, yo puedo hablar del vector de flujo, o al menos la magnitud, que sería phi sobre el área. Entonces hago esto y me da 2,67 por 10 a la menos 3 Tesla. Y una vez tengo este vector, la magnitud del vector de flujo magnético, pues lo puedo dividir entre mu para obtener el campo magnético, que es 2120. Y yo conozco esto porque ya lo hemos hecho antes. Yo puedo aplicar la ley de Ampere a simplemente a la bobina de 500 vueltas. La ley de Ampere me dice el, la componente H, que es toda del campo, por dl, la integral de dl, que sería 2πr, el perímetro es igual a la carga, perdón, a la corriente encerrada para el caso magnético. Y la corriente encerrada, pues en ese caso son 500 por I. Entonces, este H es NI sobre 2πr. Cuando reemplazo me da exactamente el mismo valor. Ya sea usando la ley de Ampere o usando la noción de circuitos magnéticos, llego al mismo sentido. ¿Qué pasa cuando no es aire lo que está en el núcleo de mi toroide, de mi bobina? Pues tengo que hablar de materiales magnéticos. Entonces, acá, supongamos lo siguiente. Supongamos que tenemos acero, un toroide de núcleo de acero. O sea, tengo una bobina y el núcleo es de acero. Entonces, miremos qué es lo que sucede. Yo tengo que hablar de campo magnético y de vector de flujo de campo magnético. Antes de que haya una fuerza magnetomotriz, todo es cero, ¿no? Para cero, cero. Luego empieza aquí a cambiar a medida que yo prendo el campo, es decir, que le pongo una corriente, entonces se me generan estas dos cosas. Como está el núcleo de acero, pues tengo algo interesante que sucede acá. A medida que voy aumentando, esto aumenta, ¿sí? Es positivo, una parábola positiva. Y en este punto, justo en 100 cambia y entonces empieza a saturar. Esto es para el, el acero, ¿no? Así que para cualquier otro material, pues son parecidos. Pero a lo que vamos es lo siguiente. Parémonos aquí. En este punto, cuando no está tan saturado, pero ya se ha saturado lo suficiente, vea, de 1,15 a la saturación que es 1,30, ya es prácticamente saturado. Pero ahí nos vamos a devolver. Entonces, este es este punto. Me voy a devolver, vea que ahora no pasa por cero al cambiar este campo magnético, la corriente. Luego lo invierto y luego me devuelvo otra vez. Esto se llama una gráfica de histéresis. ¿Ok? Las gráficas de histéresis
son importantes para aplicaciones en la construcción de transformadores y todas estas cosas, ¿no? Especialmente cuando tenemos núcleos de diferentes materiales. Así que, pues bueno, ahí está la cosa. Tengo algo que se llama el flujo de campo residual y este que sería el campo magnético crítico, que es el que se necesita para empezar a bajar eso. ¿Vale? Quizás no voy a ahondar mucho en esto, el libro tampoco lo hace, pero es importante que yo creo que ustedes ya conocen estas curvas de histéresis. Bien, miremos un ejemplo acá en el caso del uso de este tipo de gráficas de magnetización. Entonces, si yo tengo, ahora, tengo este circuito, pero aquí hay aire, es decir, es una bobina con 500 vueltas, tiene una corriente tan a que no sabemos, pero hay un gap acá. Esto es más que nada algo real, que uno no tiene en realidad toroides en la industria que sean perfectos, sino que por algún tipo de, estos son motores y estas cosas, inducción, entonces quizás por la parte mecánica no es posible hacerlo completo, tiene que rotar o alguna cosa y queda un aire ahí. Esto es como un circuito en serie de resistencias, pero aplicado al caso magnético, obviamente. Entonces tengo el núcleo de acero, las 500 vueltas, aire, 2 milímetros, un radio medio de 0,15, o sea, 15 centímetros, lo mismo que antes. Y la pregunta es, ¿cuál es la corriente si el campo es un Tesla y el área es la misma de antes, 6 centímetros? Entonces empecemos por hallar la reluctancia del aire. Yo les dije que era más o menos un circuito magnético en serie, entonces tengo dos, la reluctancia del acero y la reluctancia del aire. Pues la del aire es fácil, ¿listo? El D del aire son 2 milímetros, mu, S, es pues normal, amperio por vuelta sobre Weber, y entonces el flujo que pasa a través de esa reluctancia que es el vacío es V por S, porque la integral como el V es uniforme, un Tesla, pues es simplemente 1 por S, me da 6 por 10 a la menos 4 volts. Eso quiere decir que el potencial magnético del aire es este phi por el R. ¿Recuerdan la ley de Ohm magnética? No puede llamar ley de Ohm, pero el análogo de la ley de Ohm. Entonces tengo 1590 amperios por vuelta. Según la figura 811, acá, si el B es 1, me doy cuenta de que H tiene que ser 200. Entonces eso lo voy a utilizar acá. El H del acero es 200 para este flujo magnético. Entonces, el potencial magnético del acero es simplemente el H del acero por la distancia del acero. Esta es otra de las, es la ley de Ampere, ¿no? H.dl es B, la integral de A a B. Solo que H es constante, lo saco y me queda simplemente la distancia. Es 200, el H por 2 pi r, que sería este, que es prácticamente un perímetro, ¿no? Y tengo que 188. Como es un circuito magnético en serie, pues el voltaje o el potencial magnético total es la suma de este del acero con este del aire. 1590 más 188 me da 1771. Y la corriente, pues es simplemente el potencial magnético dividido en el número de vueltas, porque miren las unidades nada más, esto es amperios sobre vueltas. Si lo divido en vueltas, pues me da amperios, que serían 500, obtengo 356 amperios. ¿Vale? Sí, rapidito, pero tiene su cosita, así que ustedes miren en más detalle. Avancemos. También en el caso eléctrico nosotros definíamos la energía potencial eléctrica con la densidad. Si le quito la integral y el dB, me queda la densidad de energía potencial que también hablamos. Acá el caso magnético es exactamente igual. En vez de D hablo de B, en vez de E hablo de H. Y entonces me queda que la energía potencial magnética asociada al campo H es esto. Si el campo es lineal, entonces B es igual a mu H y obtengo mu H cuadrado de B o B cuadrado sobre mu de B, cualquiera de las dos. Y miremos una aplicación a fuerzas de esto. Si yo tengo un solenoide con corriente I, densidad de vueltas N, y el flujo de campo
magnético del acero de la curva de magnetización. Ya, voy a usar esta otra vez. Yo puedo hacerle una fuerza manteniendo ese B constante. Como hay una fuerza, yo tengo que hay un trabajo. Y el trabajo es fuerza por distancia. Pero el trabajo es energía. Entonces, este trabajo también es como una densidad de energía. Entonces, es simplemente un medio de B cuadrado sobre mu, ¿vale? Por el de B, que sería S de L. Porque si le aplico aquí el diferencial, es como quitar la integral y me queda todo. Y el volumen es S por dl. Como el S es constante, pues me queda el diferencial solamente en el L. Quito el dl y entonces tengo una fuerza producida por el hecho de tener este solenoide. De esta manera, y pues ahí ya vamos a tener problemas. Esto no es concepto, no es difícil. eh, para, es simplemente para saberlo y mirar cómo se hacen las cosas. Ok. Y la última parte de esto de magnetostática es la inductancia, que ustedes también ya la conocen, así que no voy a explicar mucho el significado, solo las propiedades en términos de las definiciones que hemos tenido. Entonces yo tengo aquí am, que la inductancia es N phi sobre I, phi es el flujo, N por phi es lo que yo conozco el enlace de flujo. Los enlaces de flujo es cada vez que yo tengo un embobinado, si estas cositas son bien unidas, esta parte media se va y me queda solo el campo hacia allá, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, yo tengo el enlace de flujo de cada espira tan, tan, con la siguiente. Tun, 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 tun. Eso es lo que significa ese enlace de flujo. Las unidades, como usted ya conoce, son en henries. Un henry es un Weber por vuelta sobre amperio. Y como ejemplo, pues tenemos el cable coaxial, que ya lo hicimos en las clases anteriores, no recuerdo en cuál, pero fue como en el capítulo 7 obviamente. Entonces la inductancia, pues cuando yo hago, como el cable coaxial es como tener una sola vuelta, entonces n es igual a 1, entonces solo pongo el phi sobre la corriente, se cancela la corriente y me queda acá. En casos reales, y si hay mucho espacio entre vueltas, ya no puedo hablar de este enlace de flujo total, que es n por el flujo, porque en este yo estoy considerando que todos los flujos de cada vuelta son equivalentes. Entonces, phi 1, phi 2, phi 3 hasta phi n me da n phi 1, que sería n phi. Pero si no, si hay mucho espacio, los flujos cambian. Entonces, yo tengo que considerar uno a uno, ¿vale? Por eso es que en el mundo real se utiliza algo más práctico que es el factor de devanado. Ese factor de devanado está entonces relacionado con estos enlaces de flujo. Me dan una cuantificación experimental de lo que yo necesito. Algo que ustedes van a hacer, y aquí les voy a mostrar más o menos los pasos, es que la inductancia se puede dar en términos de la energía. La energía es entonces, perdón, la inductancia es 2 la energía magnética y cuadrada. Esto quizás me había quedado mejor aquí así, ¿no? Si yo pongo WH, me queda como un medio de L por I cuadrado. Y esto sí que se parece a algo que vimos en la parte de física 1, eh, que se parece mucho a una energía potencial, perdón, energía cinética, ¿no? La inductancia es como la masa y la corriente es como la velocidad. Tenía que haber alguna relación por ahí. Y es bastante útil. Entonces miremos más o menos cómo lo van a probar ustedes. Empecemos con la definición de WH. Esto con el 2 pues se me cancela el medio, está, el cuadrado. Pero el B yo lo puedo escribir en términos del potencial, vector A, el vector de potencial A. Y luego aplico aquí el producto doble, y avanzo hasta llegar a esto, en términos de J y de B. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que probar. Esta es una ecuación básica
que es muy importante en términos entonces de fin. La inductancia en términos de la densidad de corriente del vector de potencial A con una integral de volumen. Entonces, acuérdense que esto puede variar. Dependiendo de la geometría, yo puedo decir que es J de B, o I punto de L, o A punto de, K punto de A. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vimos antes cuando definíamos el vector A. Entonces, miremos. Yo sé que A está definido también en términos de J. Entonces, fíjense que yo puedo prender esta integral acá. Me queda una integral de volumen antes de una integral de volumen. O sea, vamos a integral de volumen ahí. Si yo hago que J de B es I de L, lo que les estaba mencionando, me queda un poquito más fácil porque la integral de volumen se me vuelve una integral cerrada de línea. Entonces me queda así más bonita, cancelo la corriente, y me queda solamente en términos de geometría. ¿Sí lo ven? Pero bueno, eso es un caso particular de que se ve más bonito. Incluso antes, acá, yo puedo ver cómo cambia la cosa, en términos de A. Entonces, A punto de L, porque me queda I de L, se va una I, me queda uno sobre I. Y A punto de L es más tratable, porque utilizo el teorema de Stokes, que me cambia una integral de línea por una integral de área. Pero este rotacional es igual a B. B punto de S, que es phi sobre I, que es exactamente donde empezamos. ¿Ok? Acá, phi sobre I. En este caso es una sola vuelta. Pues ahí ya queda demostrado. Lo que ustedes tienen que mirar es, obviamente, yo utilicé esta última parte. Si yo no pruebo esto, pues no, la prueba no es válida. Ustedes tienen que pasar de aquí a acá. No es tan difícil, es simplemente hacer este producto doble con las propiedades del Naula y utilizar el teorema de la divergencia. Bien, entonces, hacemos. Debido a las propiedades magnéticas de los conductores, aparece una inductancia interna. Esto es muy similar a la resistencia interna de las baterías. ¿Ok? Similar. Hay una inductancia interna por ahí. Por ejemplo, la inductancia interna de un alambre largo de radio A está dado por mu sobre 8pi. Usted no lo va a probar. Entonces uno puede simplemente buscarla y de acuerdo a la necesidad se utiliza. Lo que es más importante es esta inductancia mutua entre dos circuitos magnéticos uno y 2. Pues la inductancia mutua va a ser entonces dada entre el término de flujo producido por I1 que enlaza la corriente I2 con el filamento N2, ¿ok? Que estos son como los enlaces de flujo, solo que ahora el flujo viene desde I1 sobre I1. Y N2 es el número de vueltas del circuito 2. Se puede demostrar, bueno, no, mentira, sí. Se puede demostrar que como este flujo está dado en términos de la corriente uno, que sería esto de acá, que sería como el, la energía potencial magnética, si se fijan, o simplemente factorizo aquí y me queda en términos de H1 y H2 con un producto acá. Lo primero que noto es, fíjense que si intercambio los índices es lo mismo, es decir, que M12 es lo mismo que M21. Y algo interesante es que estos campos H se tienen que hallar en ausencia del otro alambre. Si tengo un circuito 1 con corriente 1 y un circuito 2 con corriente 2, cuando los que considero aislados, es decir, si I2 es igual a cero, obtengo H1. Si I1 es igual a cero, obtengo H2. Eso es lo que hay que tener en cuenta porque lo vamos a poner en práctica. Y eso es lo que es la inductancia mutua. De la inductancia mutua y la L normal que se llama autoinductancia las debo hallar entre dos solenoides coaxiales de radios R1, R2, R2 mayor que R1, con corrientes I1 y 2 y con densidad de vueltas N1 y N2. Entonces miremos, como el H es en ausencia de corriente del otro circuito, si hago I2 igual a cero, tengo H1, pero ese es el campo de un cable, entonces es fácil de hallar. Lo mismo, para I1 igual a cero, tengo el campo H2, que es el campo de un cable, que es fácil de hallar. Aquí ya lo hemos hecho antes. Es simplemente, pues, como es en términos de densidad, fíjense que aplico la ley de Ampere H por longitud, es igual a N por corriente.
pero n mayúscula sobre longitud es la densidad, por eso me queda así. Esa es la ley de Pauli. Luego hablo del flujo. Pues entonces el flujo producido por I1 va a ser simplemente el mu sub 0 por el H por el área. ¿Ok? Esa es la definición del flujo, como hemos visto por acá, en este lado de acá. Y de la misma manera, la inductancia mutua, pues es simplemente N2 sobre I1 por Ti1,2, que me da esto. Y pues yo sé que M2,1 es igual a M2. Pongámosle números para que se vea más ordenado. Tengo N1, 50 vueltas sobre centímetro, N2, 80 vueltas sobre centímetros, 2 centímetros sobre centímetros. Pongo esos valores, me da 63,2 milihenry sobre metro. Las autoinductancias son más fáciles de encontrar, porque ya no tengo que considerar 1, 2, sino 1, 1. Entonces, fíjense que el flujo sigue siendo el mismo. Lo que cambia es acá el L1. Entonces, el L1 es N por el flujo 1, 1, que es esto que está acá, sobre la corriente 1. Perdón. Se van las corrientes y me queda mi sub 0, N1 al cuadrado, que aparece aquí, 2. Luego el área 1, pi R1 al cuadrado, por la longitud de el solenoide, que es D. Si hago eso por unidad de longitud, pues me quito el D, lo pongo aquí, ¿no? Me queda mi 0 N1 cuadrado segundo. Con los datos que tenía, la autoinductancia es de 39,5 milihenries por metro. En, fíjense que las unidades me dicen de una vez que es una densidad de inductancia por unidad de longitud. Y lo mismo para la autoinductancia 2. Simplemente reemplazar, cambiar los valores por simetría y obtengo 22,7 milímetros por metro. Pues, ¿cuál es la gracia? La gracia es que apliquemos todo esto a otros problemas. Ya vi algunos ejemplos. Otra vez la tarea va a ser los ejercicios del libro, los propuestos, los que son D8, etcétera. Y algunos problemas al final del libro que se le pueda pasar. Vamos a ver que cuando les pase el video. ¿Vale? Bien. Ok. Chao, chao.